Quiero dar la bienvenida a la doctora Carolina Centeno. Para nosotros es un placer contar con ella el día de hoy. Voy a dar un pequeño resumen sobre el currículum de la doctora Centeno. Ella es ingeniera en biotecnología del Tecnológico de Costa Rica. Tiene un máster en ciencias biomédicas con énfasis en la parte de fisiología celular y un doctorado en medicina experimental con un énfasis en medicina regenerativa e ingeniería de los tejidos por la Universidad Técnica de Múnich en Alemania. Actualmente es profesora y docente en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y en la Escuela de Biología del Tecnológico de Costa Rica. De hecho, Carolina está, podríamos decir, recién regresada a Costa Rica, aunque no la hemos podido ver tanto porque ha empezado en la época de la pandemia, pero además creo que es un enorme placer porque ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la ciencia, así que qué mejor manera de parte del tecnológico y del capítulo estudiantil que invitar a una mujer investigadora que sabemos que a nivel latinoamericano pues siempre ha generado problemas, inconvenientes. Así que, Carolina, muchísimas gracias de parte de los estudiantes del chapter por estar aquí con nosotros y por sacar un ratito de su fin de semana para hablar con nosotros. Le doy el espacio para que comparta con toda, como si estuviera en su casa. Muchas gracias. Bueno, literalmente estoy en mi casa, así que me siento bastante cómoda. Gracias por la invitación, en realidad es un honor poder compartir con ustedes este tipo de actividades y bueno, pues espero que también sea enriquecedora para ustedes. Pues tengo entendido que también tenemos un momento al final para comentar, pero entonces de mi parte, siéntanse libres de hacer alguna consulta o comentario durante la presentación que voy haciendo, porque a veces también puede ser que al final como que ya se pierda un poco el hilo. Como no conozco la experiencia, la formación de los que están aquí acompañándonos hoy, pues traté de mantener los temas bastante generales. Sin embargo, también, nuevamente, si hay algún punto que les interese en particular, me avisan y pues lo hablamos con mayor detalle. Como se mencionó en la amable introducción que nos hizo el doctor Céspedes, el tema que traía para hoy es este de superhumanos y el poder de nuestros hábitos en el metabolismo. Si yo les pregunto con respecto a los superhumanos, ¿qué mencionarían ustedes o qué estaría en sus cabezas? Aquí es donde les digo que siéntanse libres de participar. Bueno, pues para mantener la fluidez les puedo decir que cuando he hecho preguntas por el estilo, me salen respuestas en que piensan en los superamigos, más bien, ¿verdad? Que pues aquí podemos hablar de superhumanos, pero al mismo tiempo tenemos personas que son del espacio exterior, que son de otras tribus también no tan humanas, ¿verdad? Y cosas por el estilo, o personas modificadas con diferentes estrategias y demás. Si pensamos en algo un poco más cercano a la realidad, no tan de ciencia ficción, podríamos pensar también en superhumanos de los que se han hecho franquicias de televisión, ¿verdad? De concursos de habilidades físicas principalmente, como este de superhumanos precisamente, o este otro que también se llama superhumanos, que era promovido por Stan Lee. Pero esto sigue siendo un poco lejano a nuestra realidad, porque realmente son personas muy, muy excepcionales. Hay otros que pueden ser un poco más frecuentes, ¿verdad? Como en el caso de los deportistas olímpicos, donde también vemos que tienen habilidades sobresalientes, ¿verdad? Con velocidades excepcionales, flexibilidad, habilidad, agilidad, fuerza y demás. Y particularmente ese deportista olímpico, Michael Phelps, me imagino que ya varios de ustedes lo habrán escuchado nombrar, que realmente es impresionante
sus habilidades, ¿verdad? Porque incluso es una persona que solamente él tiene más medallas olímpicas que 108 países juntos. Es impresionante. Y en su caso se generaron en el momento diferentes hipótesis de dónde venía esa habilidad excepcional de él, cómo es que ha logrado tener tantos récords y tantas medallas olímpicas. Y pues se pensaba que era por esta condición que tiene él de que es sumamente largo y flexible. Y pues probablemente eso le ayude. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia es esto. Resulta que él es una persona hiperactiva y dentro de su hiperactividad también tiene cambios a nivel metabólico. Hay una sustancia que se llama ácido láctico, que es lo que nos genera esa sensación de que estamos magullados, de que todo nos duele después de haber hecho mucho ejercicio. Y en el caso de él, tiene esa sustancia en concentraciones mucho más bajas que otros atletas de su mismo nivel. Entonces es algo que nos da una pista de a qué deberíamos apuntar, por ejemplo, si queremos postergar el agotamiento muscular. Podríamos buscar estrategias para que esta sustancia, el ácido láctico, no se acumule y en ese caso podría ser o que se degrade más rápido o que se produzca menos. Como les decía, esta sustancia se acumula y es lo que produce el agotamiento muscular, ¿verdad? Cambia incluso el pH del organismo y entonces es algo a lo que podríamos apuntar para regular. Resulta que esto sigue siendo un poco lejano a nosotros. Podríamos pensar también superhumanos, bueno, gente súper inteligente, como muchos ganadores de premios Nobel. De estos ya hay un poquito más, ¿verdad? Pero sigue siendo lejano a nosotros. Ahora también pueden ser personas súper resistentes a diferentes enfermedades. Actualmente ha sido de relevancia la gente que es súper resistente al COVID, que estando claramente expuesta y que debería terminar infectada, resulta sin ninguna infección. Y así como se ha visto recientemente para COVID, también hay muchos reportes y estudios con respecto a resistencia a enfermedades como la malaria, al VIH, ¿verdad? El síndrome de inmunodeficiencia humana y a otras condiciones más. Y por otro lado, también podemos hablar de las personas que son sumamente longevas, como las que pertenecen a las zonas azules. No sé si conocen este término de zonas azules, pero es como se ha designado a ciertos lugares en el mundo donde hay una proporción significativamente alta de la población que es más longeva que el promedio mundial o al menos de la región a la que pertenecen. Y en este caso son pocas zonas en el mundo, una de ellas es Nicoya, Costa Rica, donde podemos encontrar que hay muchas personas que tienen más de 100 años. Y en este caso, la relevancia está no tanto en que tengan más de 100 años, sino que aún con esa edad se mantienen sumamente activas y pues autosuficientes. Les puedo mencionar a mi abuelita, por ejemplo, que llegó a más de 90 años y era la persona que tenía mejor vista de la familia. Todos los demás ahí con anteojos, ¿verdad? De largo, de cerca. Y ella, pues sin ningún esfuerzo, así, dice que tal y tal cosa. Bueno. Entonces, ya con este tipo de ejemplos podemos ir sintiendo cómo hay características que podemos ir adquiriendo, ¿verdad? Que son como sobrehumanas, pero al mismo tiempo un poco más cercanas a nosotros. Y en este caso, sería cuestión de cuidar nuestro cuerpo. Se han escuchado muchas personas, ¿verdad?, que dicen, sí, hay que cuidar de nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Pero también, no solo el Espíritu Santo, también de nosotros. Es nuestra casita, es donde vivimos, es el estuche que tenemos mientras estemos vivos. Y también hay gente que dice que la vida es como un viaje. Entonces, si vamos a hacer este viaje, lo ideal sería hacerlo en las mejores condiciones, ¿verdad? También se ha dicho que la genética juega un papel muy importante y prácticamente como que la genética dicta nuestro destino. Si nuestra familia tuvo
tal perfil y patrón de herencia de ciertas condiciones, pues póngale la firma, eso es lo que yo puedo predecir para mi destino. Y no es completamente cierto. Si bien es cierto, esto juega un papel muy importante, pues en nuestros genes también hay mucha flexibilidad. Otra frase que también se acostumbra mucho a mencionar es que ahí está todo escrito, ¿verdad? Y es como tener una pistola cargada, que está en nosotros el jalar el gatillo o no. Y eso refiriéndose a que si tenemos predisposición para alguna condición y nosotros pues seguimos promoviendo los factores que se aunan a esa condición, pues entonces va a ser muy probable, sería como que la vayamos a sufrir, sería como disparar, jalar del gatillo. Pero lo que hemos visto en realidad es que en ese ADN es como un panel de control donde existen más de 30.000 genes. Y lo importante es cuáles están encendidos y cuáles están apagados en determinado momento. Hay muchos genes que contribuyen a cosas muy buenas y hay otros grupos de genes que, si bien es cierto, su función es muy buena, en este caso, ¿verdad? Si se sobreexpresan, si se usan más de la cuenta o si más bien se necesitan y están apagados, pues va a ser contraproducente para nosotros. Entonces, nosotros modificando el ambiente en el que nos desenvolvemos y modificando el ambiente que le damos a nuestras células con qué les damos, ¿verdad? Si fumamos, si nos alimentamos bien, si hacemos ejercicios, si descansamos, etcétera. Con ese tipo de estímulos ambientales le vamos a decir a nuestras células cuáles genes utilizar en cada momento. Y esto de los botones de cuáles están encendidos y apagados está un poco simplificado porque, como les digo, son más de 30.000 genes los que tenemos, más secuencias genómicas que no codifican para genes, pero que tienen unas funciones importantes de regulación. Entonces, si nosotros logramos descubrir cómo manipular estos grupos, ¿verdad? De cuándo se encienden y cuándo se apaguen, podemos controlar muchísimo, ahora sí, nuestro destino. No necesariamente cambiar la secuencia, pero sí cambiar otros mecanismos que puedan compensar o mejorar la función celular y metabólica. Y ahí es donde entra el biohacking o pirateo corporal. Como la palabra lo dice, el biohacking, bueno, biohacking, porque viene del inglés, tiene una parte biológica y también una parte de hacking, de algún truco, así como hay hackers de computación que se meten y manipulan los sistemas informáticos, pues la idea sería precisamente conocer los sistemas biológicos y manipularlos a nuestro interés. Y aquí tenemos precisamente eso, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es un sistema y que interactúa con otros sistemas. Interactúa con el ambiente, interactúa con otras células, entre órganos, ¿verdad? Para formar los sistemas gastrointestinal, respiratorio, etc. Y entonces con el biohacking, podemos encontrar soluciones de bajo costo para hacer esa manipulación de cuáles genes se van a expresar y en qué momento. Y van a ser sumamente efectivas, pero más preventivas que reparativas. Porque esto está demostrado científicamente, todos sus aportes, sin embargo, pues tienen cierto alcance, ¿verdad? No es como que cuando ya yo tengo un tumor de este tamaño, haciendo un biohack, mágicamente lo voy a disolver. Pero me puede ayudar a prevenir que no se desarrolle, que si lo que tengo es una cosita de ese tamaño, que no llegue a crecer así, sino que mi cuerpo pueda lidiar con ello. También ayuda a extender la longevidad y, como les decía antes, no solamente ser más longevos, sino también ser más productivos, autosuficientes y felices durante esa longevidad. Porque entonces lo que nos ayuda es a optimizar el cuerpo, la mente y las interacciones entre cuerpo y mente. Vemos algunos ejemplos como la reina Isabel, ¿verdad? Que ahí está, con muchos años, todavía en ejercicio. Pero en este caso muchas personas podrían decir, sí, pero es que esa señora con toda la plata que tiene, pues muy probablemente tenga mucho acceso a muchas tecnologías, a cosas de mucha calidad y demás. Y lo mismo pasa con este otro señor, que se llama Dave Asprey. Resulta que este señor efectivamente es uno de los pioneros del biohacking, es uno de estos
magnates de Silicon Valley. Sin embargo, él ha probado muchísimas cosas en él mismo y a lo que se ha dedicado en los últimos años más bien es a promover en la población general ese tipo de cosas que han encontrado que son efectivas en él mismo, ¿verdad? Y lo que dice es, de todo lo que yo tengo a mi alcance y de todo lo que he probado, lo más efectivo es lo más barato, es lo que prácticamente es gratis, porque son los hábitos que podemos modificar. Aquí en esta imagen, por ejemplo, bueno, pues él viene saliendo de una criocámara, ¿verdad? Que somete el cuerpo a temperaturas bajas, eso activa las mitocondrias para que sean más efectivas en cadena respiratoria, en calentarnos, mantenernos calientes y con eso quemar calorías. También anda con estos lentes que bloquean ciertas longitudes de onda y que hacen que si yo los uso unas 2 horas antes de ir a dormir, pueda dormir mucho más profundamente. Entonces sí, como les digo, tiene acceso a la tecnología de punta. Sin embargo, aún así, él mismo enfatiza que lo que da el resultado más eficiente y más efectivo es lo que podemos hacer en nuestro día a día con nuestras actividades cotidianas. Entonces, enfatizar esto del bajo costo y los hábitos. En el biohacking van a encontrar diferentes definiciones. Algunas se limitan a esto, personas que se han introducido o implantado en su cuerpo diferentes dispositivos para diferentes características, ¿verdad? En algunos casos para monitorear algunos metabolitos importantes, por ejemplo, las personas diabéticas, medir sus niveles de glucosa, de insulina y poder regularlos de la mejor manera. O como este otro hombre que ven en esta imagen, trae un chipcito implantado en el pecho y lo que hace es más bien vibrar cada vez que él se gira y queda de frente al norte. Y es porque él es una persona que disfruta mucho de estar así en expediciones al aire libre y demás. Y en algún momento, si llega a desubicarse, pues simplemente con solo girar su cuerpo, va a saber hacia dónde está el norte y poder inferir hacia dónde dirigirse. Otras definiciones del biohacking incluyen los organismos genéticamente modificados, donde sí, efectivamente, nosotros como humanos podemos venir y manipular diferentes organismos para diferentes intereses comerciales, para hacer los mejores modelos de estudio, para desarrollar medicamentos y soluciones para problemas humanos, y también pues totalmente banales y comerciales, ¿verdad? Como hacer animalitos que florezcan en la oscuridad. Y por otro lado, pues la definición más inclusiva y que siento yo, al menos con la que más identifico todo lo que he estudiado hasta el momento, que es el mejorarnos nosotros mismos, el cómo darle estímulos o diferentes condiciones a nuestro cuerpo, pues para hacer todo lo que ya mencionamos antes, ¿verdad? Alcanzar mayor longevidad, mayor productividad, mayor felicidad, etc. Y a final de cuentas, de todas maneras, con estas también podemos contribuir a conseguir esta otra meta, ¿verdad? Es algo integral, porque si nosotros mejoramos nuestro cuerpo, nuestro físico, algo que muchas veces se deja de lado es que nuestro cerebro es parte de nuestro cuerpo. Muchas veces se habla de cuerpo y mente, pero a final de cuentas la mente está en nuestro cerebro y nuestro cerebro es parte de nuestro cuerpo. Y también esta parte emocional de sentirnos felices, tristes, preocupados, ansiosos y demás, pues va a responder a estímulos bioquímicos, va a responder a hormonas. Y esas hormonas las va a producir mi cuerpo con base en los estímulos que le dé y las condiciones a las que me exponga y cómo reaccione ante esas condiciones. Entonces, con esto del biohacking podemos también influir en este tipo de circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, con las hormonas de la felicidad, que nos dan gratificación, sentimiento de estar amados, de estar seguros, de estar felices y demás. Y es algo que promueve de una forma enfática y aceptada, en realidad, un gurú y mentor de coach de vida, ¿verdad? Español, que se llama Mario Luna. Ok,
Entonces, algunos aportes u objetivos del biohacking incluyen todos estos. Y vean que les estoy poniendo algunos. Pérdida de grasa con mayor facilidad, mejorar el sueño, del estrés, fortalecer el sistema inmunológico, entonces que con eso también tengan menos inflamación, más masa muscular, regulación hormonal, y entonces también se me van quitando antojillos poco saludables. Puedo poner mejor atención y mayor concentración también. Manejar mejor las emociones, mejorar también las funciones cognitivas y con eso también la empatía y pues muchas ventajas más. Sin embargo, entonces, lo que tenemos que pensar es cuáles son nuestros objetivos. Los hacks a los que vayamos a recurrir dependen de nuestros objetivos. Si, por ejemplo, mi objetivo es ser físico-culturista, tengo que desarrollar mi cuerpo de una manera. Pero, ¿creen ustedes que serían los mismos objetivos y los mismos hábitos que debería tener si mi meta es más bien ser bailarín de ballet? Los cuerpos son sumamente diferentes, ¿verdad? Entonces probablemente el tipo de entrenamiento, de alimentación, de ejercicios, etcétera, sean diferentes. Y si más bien quiero ser jugador de básquetbol, también, ¿verdad? Es un fenotipo muy diferente a los que les he mencionado. Y podemos pensar también en otros ejemplos, como el de un luchador de sumo o un premio Nobel, de los que hablamos al principio, un científico sobresaliente y demás. Entonces, el cuerpo para todos estos ya vimos que no es el mismo. Vayan pensando de una vez cómo sería el cuerpo si lo que quiero es ser una mente brillante. Porque entonces, el cuerpo óptimo para un ganador de un Nobel, o un músico, o un artista, no va a ser el mismo que el del culturista, ni el del bailarín de ballet. Y entonces cuando pensamos en la figura de un intelectual, alguien que con lo que trabaja es pensando con la cabeza, ¿qué clase de imagen les viene a la cabeza? ¿Qué cuerpo hay que tener para ser un premio Nobel? Por ahí vi que anda el profe David García. Sí. Bueno, yo diría que evidentemente no va a ser un cuerpo musculado, ¿verdad? Como por ejemplo un fisicoculturista o un deportista de élite. Pero yo podría pensar en que un premio Nobel o una persona que quiere tener su mente en equilibrio, digamos, justamente tiene que tener también su cuerpo en equilibrio, ¿verdad? No sé, por ejemplo, a nivel físico, tener niveles de grasa adecuados, niveles de agua adecuados, o sea, tener el cuerpo lo más homeostático posible, digamos, de acuerdo a su genética, para que el cerebro no tenga que estar luchando con toxinas, no tenga que estar luchando con arreglar ciertos problemas físicos y poder concentrarse en ser una mente brillante, justamente. Correcto, gracias Gabriel. Y bueno, además de lo que dijiste, podríamos agregar no tener que estar lidiando también con una depresión o con una ira o con diferentes sentimientos que también, como les decía, vienen de los niveles hormonales que tengamos. Porque hormonas no es solo las hormonas sexuales o solo las hormonas para digerir, sino también pues todo esto, ¿verdad? Que nos hace sentir las emociones. Lo único que también me llamó la atención es que dijiste, bueno, no necesariamente un deportista de élite. Sin embargo, podemos encontrar en la historia que la mayoría, en realidad, de los premios Nobel que se han otorgado hasta el momento ha sido a personas que claramente han sido deportistas y no deportistas de que sí, yo camino media hora a la semana. Una vez a la semana, media hora. Sino deportistas que realmente son deportistas pues, de alto rendimiento. Podemos mencionar a Pierre y Marie Curie, que fueron ciclistas empedernidos,
También a Edwin Hubble, que fue basquetbolista y boxeador. De hecho, era el entrenador del equipo de básquet. También Niels Bohr y su hermano Harald Bohr jugaban fútbol. Niels Bohr fue portero y su hermano fue centrocampista. Y vean que incluso llegaron a las Olimpiadas y le pegaron tandeada y media a Francia, de manera que le ganaron 17-1. Como les digo, no eran los de mejenga de una vez al mes con los compas, sino pues a nivel de Olimpiadas. Y lo mismo Alan Turing, que es el padre de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que fue maratonista y con algunas de las mejores marcas de su época. Ojo las modas, ¿verdad? Y bueno, otro ejemplo más es el de Santiago Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia. Es una persona que trabajó muchísimo con tinciones microscópicas y caracterización, diseño de las células y cómo formaban los diferentes tejidos y demás, ¿verdad? Y que fue de los pioneros del culturismo en España y Europa en general. Estas personas fueron realmente mentes sobresalientes y pues son un ejemplo de lo que mencionábamos, ¿verdad? Que pues la idea es tener la mente limpia a partir de un cuerpo limpio, pero además con el ejercicio y la circulación apropiada, pues promovemos la neurogénesis, que sería esa formación de neuronas nuevas y también la formación de conexiones nuevas entre ellas. Y con eso, pues tenemos mejor memoria, tenemos mejor capacidad de razonamiento y también muchas veces durante estos periodos de ejercicio es cuando tenemos epifanías, ¿verdad? Cuando vienen las mejores ideas. Y entonces, de hecho, si podemos ir mencionando algún biohack, algún tipcito que podamos implementar es, pues, hacer absortismo. Cuando estamos haciendo algún ejercicio que sea mecánico, pues también ir recibiendo algún estímulo que sea mental. Ejemplo facilísimo. Mientras salimos a correr, llevar los audífonos, seguir escuchando un podcast sobre algún tema en particular, o las clases, ¿verdad? Ahora que también están las clases grabadas, que la mayoría son así en línea. Y entonces, al tener las dos condiciones juntas, es mucho más probable que se nos quede grabado lo que estamos dándole estímulo a la mente. Entonces, se me pasó esta. Les decía entonces antes, pues sí, tenemos el cuerpo que era ya dijimos, el templo del Espíritu Santo era mi casita y la vida es un viaje. Y entonces ese viaje lo podemos hacer en el carrito que nos dieron, ¿verdad? El chasis que me tocó en mi ADN. Sin embargo, ese carrito lo puedo cuidar, lo puedo cacharpear, lo puedo optimizar, lo puedo pimpear. No sé si esa palabra se acostumbra, pero había un programa que se llamaba Pimp My Car. Y entonces, pues claramente con esto vemos, ¿verdad? Que el carrito que me tocó, el chasis que me tocó, lo puedo, en ese mantenimiento, ¿verdad? Puede ser un mantenimiento de que lo llevo al taller solo cuando se me queda varado, o puede ser más bien de que lo llevo a un mantenimiento preventivo y entonces nunca se me queda varado. Y por eso entonces yo paso siempre el resfriado, o más bien casi nunca que me da nada. Y también puedo ir optimizando algunas de sus partes, irlo haciendo cada vez más ergonómico, aerodinámico, más eficiente, que sea de energías renovables y demás. Lo puedo ir optimizando de verdad. Y con eso entonces hacer un viaje más interesante en la vida, menos estresante, más disfrutable. Y otro detalle es que podemos encontrar autos antiguos que todavía están en circulación. Entonces también nosotros no tenemos una fecha de caducidad de que se nos vaya a agotar la vida cuando cumplimos los 60 años, o los 40, o los 50, o los 80, sino que podemos ir
extendiendo esa longevidad y, como les decía, de una manera disfrutable. Y entonces, de nuevo, es cuando vemos la importancia de estudiar el metabolismo humano y luego también una vez que lo entendemos, entender cómo manipularlo para no ser víctimas de nuestro metabolismo, sino más bien poner a nuestro metabolismo a nuestro servicio. Y esto es una pregunta que le he hecho a mis estudiantes. Espero que haya alguno que otro por ahí conectado, de qué engorda más, el pan solo o el pan con mantequilla. Ahorita la vamos a discutir. Y luego también de que sí, el ejercicio es algo que se ha recomendado mucho para mejorar nuestra situación de vida, ¿verdad? Nuestra salud y demás. Y sin embargo, el ejercicio excesivo puede causar más bien problemas, ser contraproducente. Dice que puede tener problemas con relación al metabolismo de la glucosa en personas que son sanas. Entonces ahí no caer en vigorexia, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos un montón de superalimentos a nuestra disposición, que literalmente que son superalimentos porque tienen mucha energía, ¿verdad? Nos aportan mucho en ese sentido y también a veces de alguna molécula adicional como vitaminas, minerales y demás. Sin embargo, entonces dijimos, los hacks dependen de nuestros objetivos y de nuestra situación. Entonces también, por ejemplo, si voy a tomar un alimento que es muy, muy rico calóricamente, o si yo voy a ingerir una bebida también que es muy rica calóricamente, tengo que pensar en qué condiciones estoy. Si yo estoy haciendo una competencia de fondo, una maratón, una competencia de ciclismo, como la que hay mañana, bueno, esa no es competencia, pero un evento de ciclismo de fondo, necesito hidratarme y necesito tener energía. Ahí está bien que consuma ese tipo de alimentos y bebidas que tengo a disposición. Pero si yo lo que estoy es acostada en el sillón viendo tele, entonces más bien ese exceso de energía, eso rico que era el alimento, me va a resultar contraproducente porque en lugar de darme energía para sentirme vital, me voy a sentir pesada y me voy a engordar. También otros detalles súper básicos, como que sabemos que somos mayoritariamente agua y no siempre tomamos el agua suficiente. O sabemos que fumar es malo y aún así todavía es algo que se acostumbra en nuestra sociedad. Entonces, para el metabolismo es importante tener en cuenta que existe tanto la parte de catabolismo como de anabolismo. Con el catabolismo lo que hacemos es degradar moléculas complejas y con eso generamos algunas más simples que podemos reciclar. Como que desarmamos la figura del Lego y ahora tenemos otra de las piecitas para volver a armar lo que queramos. Y la energía para armarlo, para pegarlas. Mientras que con el anabolismo es cuando las vamos pegando y entonces más bien vamos a usar esa energía que se liberó del catabolismo para formar cosas grandes a partir de lo chiquitito que nos quedó. Ok, seguimos por acá. Tenemos la digestión, ¿verdad? Con la ingestión, o sea, cuando consumimos los alimentos y los digerimos, pues eso pasa en el estómago, pero una vez que tenemos esos alimentos, la gracia de consumirlos, la intención de consumirlos, es que lleguen a la sangre. Y una vez que están en la sangre, más bien la intención final es que lleguen a las células, que puedan llegar a donde finalmente se utiliza la energía. Entonces, para esto hay diferentes cosas que considerar. Esto es, por ejemplo, lo que pasa y a lo que hay que poner atención en las personas que son diabéticas. Porque para que yo pueda absorber la glucosa, por ejemplo, ¿verdad? Pues voy a necesitar de una hormona que se llama insulina. En el caso de las personas con diabetes, cuando tienen problemas para producir o para regular los niveles de insulina, pues entonces van a tener que esta parte la hicieron excelente, ahora tienen la glucosa acá en la sangre,
Pero aquí en la sangre está súper concentrado de glucosa y las células muriéndose de hambre. Entonces es cuando se vuelve muy importante ir regulando, ¿verdad? Identificando si estamos desarrollando una intolerancia a la insulina o si la que producimos es suficiente, si nosotros mismos estamos fomentando que hayan trastornos con eso, porque los podemos fomentar con malos hábitos alimenticios sin darnos cuenta, o con malos hábitos de actividad física, o con ingestión de algunas sustancias en particular. Y entonces, ok, los alimentos tenían la energía que degradamos y llegan entonces en moléculas mucho más simples a la sangre. De la sangre los absorbemos a las células y una vez que está dentro de las células, en el caso específico de la glucosa, por ejemplo, podemos tener que se van a cadena respiratoria y con eso producimos energía. La energía es suficiente para crecer cuando somos pequeñitos y nos vamos haciendo grandes. La energía es suficiente para movernos, para pestañear, para hablar, para masticar, para todo, todas las funciones básicas, para respirar incluso y demás, ¿verdad? Y luego también lo que no se va gastando en ese momento, pues hay que aprovechar todo lo que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Y no sabemos cuándo va a escasear. Entonces el cuerpo lo que hace es almacenarlo. Y se puede almacenar de dos formas. Una pequeña parte se almacena como glucógeno. ¿Qué glucógeno viene siendo equivalente al almidón, pero en animales? En este caso, son moléculas grandes de carbohidratos y se almacenan en ciertas partes del cuerpo, tampoco en todas, ¿verdad? Se almacena principalmente en músculo, porque es de los tejidos que más lo van a ocupar, y también se almacena en hígado, pero lo que ya no se pudo gastar porque no tenía demanda, lo que no se guardó como glucógeno, porque les digo que la reserva es pequeña y solo en ciertos tejidos, se acumula entonces, se almacena como grasa. Y eso sí es cierto, que la grasa es casi que omnipresente para nosotros, ¿verdad? Porque cuando engordamos, no engordamos necesariamente en un solo lugar, sino que nos vamos ensanchando en todo lado. Cuando nosotros nos vemos los gorditos y las llantas que se nos forman, esas llantitas, esos gorditos, lo que tienen es grasa. Independientemente de si lo que nosotros consumimos de más, y que por eso se está almacenando porque estaba de más, fue carbohidrato, fue proteína o fue grasa. Nuestras reservas así genéricas, las grandes, las que tenemos por todos lados son reservas de grasa. Entonces, tenemos este mecanismo a flor de piel de cómo pasar de carbohidratos a grasas y almacenarlo como triglicéridos. Y de hecho acá hay muchas personas que se asombran a sí mismas diciendo, pero es que si yo no como grasas, ya yo quité las grasas y me sigo haciendo exámenes de colesterol y me sigue saliendo alto el colesterol. Los triglicéridos disparados por allá. Y entonces, a final de cuentas, es porque existe este mecanismo. Entonces, ¿cuál sería un biohack en este caso? Biohack. Pues no tanto regular el consumo de grasas como regular el consumo de carbohidratos. Resulta que, les decía, la insulina es súper, bueno, es indispensable en realidad para la absorción de la glucosa para que pase de la sangre adentro de las células. Y vamos a encontrar alimentos que se clasifican como de alto, bajo o intermedio índice glicémico. ¿A qué se refiere esto de índice glicémico? Bueno, si ese alimento pasa muy rápido en estas etapas, de la digestión a la sangre, del estómago y el intestino hasta la sangre. Si pasa muy rápido, lo que va a pasar es que entonces me llega la glucosa en avalancha a las células y entonces voy a tener, como me llegó en avalancha la cantidad de glucosa, voy a producir una avalancha de insulina
Y con eso entonces, esa cantidad que me está entrando es tan alta que no la voy a gastar toda en ese momento. La demanda va a ser generalmente menor a la oferta. Entonces voy a tender a esta otra parte, a almacenar. Y ya dijimos que el almacenamiento se da principalmente como grasas. Pero entonces en este otro caso, si yo tenía que me pasó muy rápido la glucosa a la sangre, se me liberó mucha insulina y entonces la insulina da la respuesta de, ok, dejemos entrar toda esa gran cantidad de glucosa a las células. Y entonces la glucosa en la sangre más bien baja considerablemente. Puede ser que baje tanto que se me bajó más de la cuenta. Y entonces eso lo que hace es que me dé hambre. Es un sistema del cuerpo para decir, uy, si la glucosa está baja, lo más lógico que hay que hacer es comer. Pero entonces yo voy a comer y otra vez voy a tener este otro pico aquí. Y con ese pico voy a dar otra vez la señal de guardar y guardar como grasa. Y si la limpié, la vacié muy rápido de la sangre para pasarla de las células, pues otra vez me da hambre. Y voy haciendo como estos picos de insulina, estos círculos viciosos, en que voy a estar almacenando y almacenando y almacenando energía que no gasté y me va a seguir dando hambre, entonces voy a seguir ingiriendo más y voy a seguir guardando y guardando y guardando. Por eso lo ideal sería más bien recurrir a esto. Alimentos que sean de bajo índice glicémico. Porque si esto es más estable, sube despacio y baja despacio, pero entonces no se va tan abajo y luego vuelve a subir un poquito, ¿verdad? Y luego vuelve a bajar y demás. ¿Cuáles serían estos alimentos, los de bajo índice glicémico? Bueno, pues los que tienen moléculas más complejas. Porque algo que también se ha caracterizado es que nosotros podemos regular esta parte de qué tan rápido se absorben o no los nutrientes. Y ahí es donde entraba el ejemplo de antes, de el pan con mantequilla o el pan solito. ¿Alguien recuerda en qué consistía eso? ¿Cuál engordaba? Sí, ¿cuál engorda más? ¿El pan solo o el pan con mantequilla? El pan solo engorda más porque tiene un índice glicémico más alto. Correcto. Muchas gracias, Gabriel. Eso es algo con lo que podemos jugar. Resulta que la grasa como que me ensucia el pascón, si lo puedo decir así, enlentece la absorción gástrica. Lo mismo que la proteína. Por otro lado, bueno, esa sería la razón. Y nada más una aclaración para los que no están tan familiarizados con el tema. La pregunta es, ¿cuál engorda más? No cuál tiene más calorías. Porque si hablamos de calorías, el pan con mantequilla tiene más, porque tiene las dos cosas juntas, la de la mantequilla y la del pan. Pero como es con base en esto del índice glicémico, a pesar de que hayan menos calorías, al absorberse más rápido, lo que estoy absorbiendo lo estoy mandando a guardar. Hay detalles, ¿verdad? Ahí les dejo un video como recomendación si lo quieren revisar luego. Que hay mitos y realidades, y eso también tenemos que revisarlo según los objetivos que tengamos. Porque resulta que un mito que nos han dicho es que hay que comer seguido para acelerar el metabolismo. Y eso es de verdad que un mito, porque en realidad cuando nosotros comemos, pues sí, se activa el metabolismo para hacer la digestión, pero es más el vuelto que nos queda, ¿verdad? El sobrante, y es algo que no necesariamente vamos a gastar en el momento, tal vez no está la demanda, entonces lo que vamos a hacer es almacenarlo y engordarnos. Si el objetivo que tenemos más bien es subir de peso, porque es una persona que siempre ha sido muy delgadita o porque viene recuperándose de un proceso en que perdió mucho peso, ¿verdad? De una enfermedad, por ejemplo, entonces sí les serviría comer seguido y con eso va a subir de peso. Pero entonces les decía, con las grasas, digiriendo las grasas,
es más o menos del 2 al 3% de esa energía, de las calorías que aportan la grasa, más o menos ese es el porcentaje. Entonces, todo el 97-98% restante lo vamos a almacenar. Con carbohidratos, pues más o menos gastamos de la energía que nos aporta un 5 a 6% en digerirlos, dependiendo de si son carbohidratos simples o complejos, y todo el resto nos queda y lo almacenamos. Y por otro lado, en el caso de las proteínas, como tienden a ser moléculas más complejas, y aquí en este caso las grasas, podemos encontrar grasas solitas. Podemos encontrar, bueno, y también grasas trans y grasas de otro tipo. En los carbohidratos podemos encontrar carbohidratos simples, refinados, etcétera, ¿verdad? O más bien complejos. Mientras que en el caso de las proteínas, pues los encontramos de forma compleja en términos generales. Entonces, vamos a gastar más energía digiriendo proteínas que digiriendo los otros tipos de macromoléculas. Con mayor saciedad por más tiempo, nos van a ayudar también a regular la sensación térmica. O sea, las personas que son friolentas, les sirve comer proteínas. Y al mismo tiempo, tampoco lo podemos tomar como la respuesta maravillosa a nuestros problemas, porque un consumo crónico excesivo de proteínas puede tener más bien repercusiones nocivas para la salud, principalmente a nivel cardiovascular, pero cuando ya es algo elevado y crónico. ¿Okay? Entonces, esto del índice glicémico lo podemos considerar cuando vemos todo esto, y eso sí también, ¿verdad? Teniendo en cuenta que no son alimentos exclusivamente de una clasificación u otra. Si le preguntan a un nutricionista, por ejemplo, por la leche, pues la leche tiene lactosa, que es un carbohidrato, y tiene caseína, que es proteína, y tiene grasa también. Si le preguntamos a alguien por un corte de carne, pues en la carne es músculo, y les decía que en músculo almacenamos glucógeno, o sea que son carbohidratos, y también va a tener algo de grasa, que es parte de lo que la hace rica. Entonces, en general, todo este tipo de aspectos y combinación entre ellos es de lo que podemos utilizar para regular qué tanto absorbemos o no, cómo combinarlos para minimizar el índice glicémico. Porque no es solo el índice glicémico solo, sino también de lo que nos estamos comiendo en conjunto. Otro mito es también que si pasamos un rato sin comer, nos va a dar el somenage ahí, el patatús. Y es cierto que muchas personas se pueden sentir mal si pasan este rato sin comer, pero también el cuerpo se va adaptando y tiene la capacidad de aguantar un montón, utilizando las reservas que tenemos. En este caso, al puro principio, ¿verdad? Luego de haber ingerido el alimento, que sería el tiempo cero, pues vamos a tener este pico de la insulina y la glucosa va a bajar, pero luego también dijimos que tenemos una reserva de glucógeno. Y esta reserva nos va a servir durante bastante tiempo. Incluso nos puede rendir para correr una maratón. Cuando se nos va acabando esa reserva, pues también el cuerpo tiene la capacidad de construir glucosa a partir de grasas y a partir de proteínas. Sin embargo, ese es un mecanismo que prácticamente nunca usa. Y muchos de nuestros cuerpos probablemente ni sepan que eso es posible porque nunca han tenido la necesidad de hacerlo. Entonces, es un detalle importante, ¿verdad? Eso es necesario, tener cierto nivel de glucosa en la sangre, porque ahí sí es cierto que podemos entrar en diferentes situaciones que pueden incluso llegar a ser peligrosas. Pero vean que estamos hablando de que nuestro cuerpo puede metabolizar la glucosa en la dieta, puede usar las reservas que tiene, puede construir nueva y con eso mantener la glicemia estable por días. ¿Ok? Dependiendo de la actividad física que hagamos, porque entre más actividad física, más rápido nos vamos a acabar las reservas. Uy, me acabo de dar cuenta que con el tiempo estoy fatal. Bueno, importante con los macro y micronutrientes, también considerar las vitaminas, porque verdad vienen siendo como todo esto que para poder usar las macromoléculas vamos a ocupar los micronutrientes.
Y entonces sería como que yo tengo la electricidad, tengo los electrodomésticos, pero no tengo cómo hacerles llegar la energía. Entonces por eso es importante las vitaminas y los minerales. Por otro lado, lo que les decía de convertir los carbohidratos en grasa es algo importante tomar en cuenta porque es algo que está generándose en una epidemia global. Muchas personas tienen problemas hepáticos sin haber consumido nunca alcohol en su vida y es precisamente porque se acumula grasa y la grasa ya vimos que viene de los carbohidratos. Incluso esos triglicéridos, que fue en lo que convertimos nuestros carbohidratos, necesitan ser transportados en algo en la sangre y esas balsitas en que son transportadas, lo que tienen por fuera, forrándolos, incluye el colesterol. Entonces no es de extrañar que si suben los triglicéridos, también suba el colesterol. Pero una forma efectiva de bajarlo es que el colesterol también se usa para la digestión. Entonces podemos usar fibra y ya les cuento cómo. Aquí nada más para los que no están tan familiarizados, esas balsitas que les digo que incluyen colesterol en el estuche, es lo que tradicionalmente se conoce como colesterol bueno y colesterol malo. Hay uno que se considera bueno porque es el que pasa recogiendo lo que se nos quedó regado. Y el malo en realidad es muy bueno porque lo que hace es llevar el colesterol a donde se necesita para formar hormonas, para formar esto en la digestión y para otras cosas. Pero el problema es que cuando lleva mucho, pues se le va quedando regado y por eso es que lo consideramos malo. La fibra dietética es lo que les decía que nos puede ayudar a regular el colesterol porque se impregna las sales biliares, que son las que nos ayudan a digerir, y cuando vamos al baño, pues se va con las heces. Es algo que normalmente nosotros estaríamos reciclando, pero si no lo estoy reciclando y lo estoy botando, pues entonces mi cuerpo no le queda otro remedio que formarlo de cero, y lo va a formar a partir de colesterol, o sea que con eso nos ayuda a gastarlo. Pero además la fibra aumenta el tránsito intestinal y entonces nos mantiene llenos durante más tiempo y actúa también como prebiótico, que los prebióticos son la comidita de los probióticos, unos bichitos, ¿verdad?, que son nuestra microbiota y nos ayudan a mantener la salud. Otros problemas de no regular lo que consumimos de carbohidratos, pues aumenta la insulina. Y si la insulina sube, como es una hormona, pues se va a meter y nos va a hacer cortocircuito con la hormona de la tiroides. Y la hormona de la tiroides regula muchísimas cosas. También es semejante al factor de crecimiento, semejante a la insulina. Y es algo que nos ayuda, por ejemplo, a desarrollar masa muscular y demás, pero que si se nos pasa la mano, como es un factor de crecimiento, lo que promueve es la reproducción celular y el crecimiento de tejidos. O sea que nos puede llevar al desarrollo de cáncer. Produce también inflamación y un efecto adictivo, que aquí les pongo esto como ilustrativo, ¿verdad? Esta es la estimulación cerebral que recibe alguien si consume cocaína. Y esta es la estimulación que recibe alguien cuando consume azúcar. Que vean que es la misma zona y de hecho mucho más intenso. O sea que los dulces son mucho más adictivos que las mismas drogas recreativas. Entonces habíamos dicho, los hacks van a depender de nuestros objetivos, según lo que queramos hacer. Y para eso podemos usar recursos como el ayuno intermitente, que si les interesa ahorita lo podemos comentar. Lo de la microbiota, ¿verdad? Porque entre el ayuno intermitente y la microbiota nos ayudan a eliminar problemas como lo de la permeabilidad intestinal. Es algo importante estar atentos para evitar problemas, ¿verdad? Porque cuando tengo mi epitelio intestinal intacto, pasa solo lo que yo quiero, lo que mi cuerpo necesita. Pero si no, también se me pueden pasar otras moléculas que no son tan buenas, desde microorganismos hasta cosas alergenas como lo del gluten. Esa microbiota nos va a ayudar a ser más felices, a ser más saludables, a ser más fit, ¿verdad? Y a un montón de cosas más. Y entonces también con esto es algo de lo que se ha visto en las personas centenarias, las que les decía que viven más de 100 años y que viven en las zonas azules. Además, entonces, también otra recomendación que nos han hecho es, si va a un lugar extraño, compre agua, no tome agua del tubo. Y resulta que eso no es tan cierto. Mientras el agua del tubo la reporten como potable,
porque también puede ser que no, vale la pena tomarse un traguillo o dos, porque antes se hablaba que con la E. coli del viajero nos podíamos morir ahí de la diarrea que nos daba, pero si no es algo así tan grave, más bien la exposición a otra microbiota, ¿verdad? A otros microorganismos, nos puede ayudar a ser más saludables en ese sentido. Es como tomar probióticos gratis. Por otro lado, el ayuno intermitente lo que promueve es que la ingesta se distribuya diferente, pero que se siga ingiriendo la misma cantidad. Sin embargo, por otro lado, se ha visto que la restricción calórica, o sea, más bien ingerir un poquito menos, nos ayuda a regular el sistema inmunológico. Claramente esto es durante un periodo específico, ¿verdad? Porque si consumimos cada vez menos, pues más bien nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? Y entonces es importante ver también cómo se utilizan las grasas y los carbohidratos, porque los carbohidratos es algo que el cuerpo tiene ahí muy accesible, muy inmediato, y les decía que con las grasas tiende más bien a guardar y guardar y guardar, y muy rara vez sacar para gastar. Lo malo es que en las grasas se disuelven cosas que pueden ser tóxicas, y también las grasas tienen muchísimo que ver con nuestro sistema inmune, precisamente. Entonces es importante poder estar haciendo ese recambio, poder estar desarrollando una flexibilidad metabólica para usar no solo carbohidratos, sino también grasas como fuente de energía. Y con eso evitar enfermedades complejas como el cáncer. ¿Qué podemos hacer? Métodos como el Wim Hof, que básicamente consiste en técnicas de respiración, exposición al frío, HIIT, que serían entrenamientos con intervalos de alta intensidad, y están más que demostrados los beneficios que esto nos puede traer. Por otro lado, también dormir es súper importante, porque cuando nosotros hacemos ejercicio, lo que hacemos más bien es dañar los músculos, los estamos rompiendo, todas las fibras musculares, y se reparan específicamente cuando dormimos. Entonces, dormir es importante para el cerebro y también para la regeneración del cuerpo. También hay mucha evidencia al respecto. Y por otro lado, también algunas técnicas de propiocepción para tener dominio sobre nuestro propio cuerpo, como esto, ¿verdad? La propiocepción, el mindfulness y yoga, por ejemplo. Entonces, hay muchas teorías de qué es lo que debería comer la humanidad por nuestra salud y para salvar el planeta. Hay muchas tendencias como la dieta cetogénica, la dieta paleolítica, ancestral mediterránea, crudivegana, carnívora, etc. ¿Cuál es mejor? Bueno, pues otra vez va a depender de nuestros objetivos, y aquí sí también de nuestro bagaje genético, porque la humanidad ha evolucionado con base en eso, ¿verdad? Con base en lo que había para tomar era agua hervida, ¿ok? A eso es a lo que nos acostumbramos, como los tés que consumen en Asia. Resulta que más bien lo que había para tomar era leche, porque vivíamos en el desierto y lo que habían era camellos y cabras. Pues somos resistentes a los lácteos y podemos degradar muy bien la lactosa, mientras que hay otra gente que es intolerante a la lactosa. O puede ser que más bien en ese momento, como el agua podía estar contaminada ambiental, no había servicio de tubería en las casas, lo que quedaba era fermentar el agua, pero de una forma controlada, y entonces es gente que se acostumbró a consumir alcohol y aguanta mucho más, metaboliza mucho mejor el alcohol, a diferencia de los que en lugar de tomar alcohol, agua fermentada de forma controlada, tomaban agua hervida, que era el té. Los asiáticos no asimilan también el alcohol como otras poblaciones europeas, por ejemplo. Entonces, no necesariamente son dietas hipocalóricas, según el bagaje genético de cada persona y según los diferentes objetivos que tenemos. Hay un montón de estrategias preventivas o potenciadoras, pero como al principio les mencioné que también podía haber manipulaciones en otros organismos para usar a nuestro favor, aquí hay un ejemplo, que es el de Hulk. Resulta que Hulk va más allá de la ciencia ficción. No es este Hulk, a pesar de que estamos hablando de superhéroes y superhumanos y etcétera, sino que es este Hulk. Resulta que en una estrategia que tuvo la iniciativa un investigador chileno y en el que pude colaborar, se utilizaron microalgas, que son
organismos unicelulares pequeñitos del tamaño de los glóbulos rojos. Y como son algas, son organismos vegetales. Entonces, como son organismos vegetales, hacen fotosíntesis. Los productos de la fotosíntesis incluyen oxígeno y glucosa. Y si pensamos en células animales, como las de nosotros, ¿verdad? Lo que necesitan para vivir es oxígeno y glucosa, ¿verdad? Una fuente de carbono. Entonces, en este caso, se usaron las microalgas para estrategias de ingeniería de tejidos y de medicina regenerativa. O sea, se mezclaron juntas células animales y vegetales. La estrategia se llama HOLC porque vendría del acrónimo en alemán de Hyperoxy Unterlicht Konditionierung, y que forma esa palabra, que es bonito porque además también es verde. Acá es la evidencia de que se podían cultivar juntas y que seguían haciendo fotosíntesis, ¿verdad? Porque se prende la luz, se produce oxígeno, se apaga la luz, baja el oxígeno, se prende la luz, sube el oxígeno, se apaga la luz, etc. Y además, como son individuos que están ahí aparte, se pueden modificar genéticamente para que promuevan otras cosas en el organismo. Que además de liberar glucosa y oxígeno, pues también liberen los factores de crecimiento, las hormonas humanas, que hacen que formemos vasos sanguíneos nuevos, que las células se reproduzcan más, que crezcan, que regeneren, etc. Entonces eso se usó de diferentes maneras, como les digo, en estrategias de ingeniería de tejidos, para poder suplir oxígeno donde las personas tenían más problemas para cicatrizar, precisamente por falta de oxígeno. Y como estaban modificadas genéticamente, se promovía el crecimiento de vasos sanguíneos y con eso seguir garantizando el suministro de oxígeno. Entonces, eso sería lo que tenemos para hoy. Superhumanos y nuestros hábitos. Ahora sí, no sé si tienen comentarios o consultas. Sí, muchas gracias, Carolina. Bueno, la cantidad de información y estoy seguro que podemos seguir hablando sobre el tema por horas de horas, porque esto es interminable. Quisiera abrir el espacio para ver si alguna de los participantes quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, alguien que quisiera levantar la mano para preguntarle algo a nuestra invitada. Gabriel Rivas, por favor. Sí. Bueno, esto a mí me llamó dos cosas, me llamó la atención dos cosas. Primero la parte del azúcar, el azúcar refinada, ¿verdad? Que actúa como, o es, a nivel cerebral, es un estímulo como el de una droga, ¿verdad? Y también la parte del HIIT, porque bueno, yo hace muchos años, y bueno, actualmente también, hace muchos años bajé de peso, como unos 20 kilos, y ahorita bueno, tengo que volver a bajarlos, pero en eso estoy. Y pues empecé, digamos, durante la pandemia me puse, o sea, subí mucho de peso y la alimentación fue bastante mala. Y ahora que he dejado ciertos carbohidratos, porque bueno, también quería comentar ahorita una cosa que ya comento. A la hora de dejar carbohidratos y comida procesada, ¿verdad? Como, no sé, dulces, panes, en general cosas con azúcar, el cuerpo es muy interesante porque el cuerpo es como un síndrome de abstinencia, o sea, el cuerpo pide azúcar y uno le empieza a dar antojos que antes uno tal vez no tenía tan seguidos y uno incluso saborea lo dulce, aunque no esté comiendo nada. Y eso yo creo que tiene que ver con esa parte de que uno está dejando la cantidad de azúcar refinada que uno consume, ¿verdad? No sé si la profe ahí puede comentar un poquillo de eso. Y también el tema del HIIT, que bueno, yo cuando bajé de peso y ahorita también lo hago mucho, que yo en general lo recomiendo mucho a las personas que me preguntan como qué puedo hacer para bajar de peso y demás. El HIIT me parece muy bueno porque con poquito tiempo uno hace un montón de esfuerzo, o sea, con unos, incluso podría ser peligroso hacerlo muy seguido. Con unos 15, 20 minutos así bien hecho, uno ya gasta energía por todo el día. O sea, es mejor hacer 15 minutos de HIIT que una hora de caminar, por ejemplo, incluso. Entonces, es muy curioso, son dos hacks que yo aquí los invito a probar. Y también el tema de los somatotipos, que
No sé si eso es algo ya científicamente comprobado porque en su momento no lo investigué, pero sí había visto varias referencias y demás, videos y así, que hablaban de que existen 3 somatotipos y que hay un somatotipo que tiende a ser más Homorfo, delgado. endomorfo, y Exactamente, mesomorfo. exactamente. Y gente que tiende a ser más grasa y más músculo a la vez, yo siento que yo podría hacer ese, pero les cuesta, digamos, a la hora de perder ambos, les cuesta, es decir, mantienen el músculo, pero a la hora de perder grasa les cuesta también. O la gente que es muy, muy delgadita y que más bien le cuesta ganar grasa y ganar músculo, ¿verdad? Pero los pierde fácilmente. Entonces, no sé, son 3 temas que tal vez, sobre todo el tema del azúcar y esto último de los somatotipos, tal vez, profe, usted puede profundizar un poquillo. Sí, tenía que haber ido apuntando, ¿verdad? Porque son un montón. Ok, lo del azúcar. Definitivamente es algo que afecta, bueno, como vimos en esa imagen, genera adicción, pero por montones. Y uno definitivamente siente el síndrome de abstinencia por varias razones. Por un lado, lo de que se baja la glucosa en sangre y pues el cuerpo empieza a sentir síntomas que entonces lo que hace es dar la alerta de que vamos a consumir más, ¿verdad? Es lo más fácil, es lo que siempre habíamos hecho. Pero si uno no le hace caso, porque está poniéndose en regla, ¿verdad? Persisten esos síntomas por un ratillo. Y en otro sentido, también resulta que no solo nosotros somos dependientes de esa ingesta de azúcar. Les decía, nosotros tenemos la capacidad metabólica que el cuerpo, pues si no le damos ingesta, se va acostumbrando y va entendiendo y va recurriendo a los otros mecanismos. Pero como no somos solo nosotros los dependientes del azúcar, sino también nuestra flora intestinal, ¿verdad? Nuestra microbiota, pues resulta que la microbiota nos hace berrinche y se nos pone en huelga y empiezan a liberar un montón de toxinas y sustancias que también nos hacen presión. Eso es lo que hace que nos duela después la cabeza o que nos sintamos de cierta forma, ¿verdad? Pero no son sustancias producidas por nuestro cuerpo, son sustancias producidas por nuestra microbiota, haciéndonos el berrinche para que les demos glucosa, porque ellas también están acostumbradas a la glucosa. De hecho, la reciben antes que nosotros, porque están ahí en el intestino, antes de que la absorbamos. Entonces, algo que se ha recomendado en esos casos es cuando hacemos algún periodo de ayuno y empezamos a sentir ese tipo de síntomas, consumir una pastilla de carbón activado, porque nos ayuda a limpiar ese tipo de toxinas, ¿verdad?, que está produciendo esa microbiota y que nos hace esa presión adicional. El siguiente punto era lo del HIIT y para bajar de peso. En este caso es todavía más efectivo si hacemos ayuno intermitente y el ejercicio se hace durante el periodo de ayuno, porque entonces con eso le vamos a dar todas las señales correctas a nuestro cuerpo. Vamos a regular esta molécula que les mencioné del factor de crecimiento semejante a la insulina. Vamos a promover que se mejoren los niveles de testosterona, que eso es exageradamente importante tanto para hombres como para mujeres, porque nos ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, también para el desarrollo de masa muscular, ¿verdad? Necesitamos testosterona. Y por otro lado, si cuando rompemos el ayuno ingerimos algunos alimentos como el café, que pues sí es algo que muy lógicamente se consume cuando se rompe el ayuno con el desayuno. Porque también ayuda a regular moléculas como mTOR, ¿verdad? Después podemos profundizar en ese tipo de moléculas, pero el asunto es que promueve ese uso de grasa, o sea, nos ayuda a que se queme más fácil la grasa y también nos ayuda a desarrollar músculo más fácil por el tipo de hormonas que se promueven. Entonces sería primero hacer ayuno intermitente, hacer el ejercicio durante el ayuno y luego justo después romper el ayuno. Y romper el ayuno con algo así que valga la pena, ¿verdad? Que sea nutritivo, que sea alto en proteínas para poder restablecer el músculo que acabamos de romper. Y la tercera era... Gabriel. Los somatotipos. Los somatotipos, correcto. Efectivamente están muy bien caracterizados los 3 somatotipos, que serían endomorfo, ectomorfo y mesomorfo.
que precisamente se refieren a personas que son como, tienden a ser más gruesitas o ganar peso más fácilmente, personas que más bien son súper delgadas y que les cuesta un montón ganar de peso, y personas promedio, ¿verdad? Que ni muy, muy, ni tan, tan. Y eso es algo de lo que les decía al principio, por ejemplo, de que sí, mi genética influye definitivamente, pero también hay cosas que yo puedo promover de que prenda o apague para salir de ese estado, ¿verdad? Si no tengo específicamente el gen de tal cosa, pero tengo todos estos 5 que también colaboran para lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Para los que ganan peso muy fácilmente, esto que les digo de ayuno intermitente, que no es disminuir ingesta calórica, es simplemente agruparla en ciertas horas y pasar cierta cantidad de horas sin comer. Y el ejercicio, el HIIT, que ayuda un montón. Y para la gente que más bien le cuesta ganar de peso, lo que decíamos antes, ¿verdad? También de comer más seguido. Y para ellos también sirve, irónicamente, esto de HIIT y de ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que eso ayuda a ganar músculo. Entonces, al desarrollar músculo, pues también van ganando cuerpo, ¿verdad? Te dejan de salir del palito, del alambrito que eran. Lo que sí se puede hacer en el caso de ellos es no hacer el ejercicio en ayunas, sino hacerlo en el periodo de ingesta. Vamos a ver, gracias Carolina y gracias a Gabriel, porque tenemos el tiempo un poco limitado. Voy a darle la palabra a una compañera de las que están levantando la mano y a una pregunta que están haciendo en el chat. La pregunta de las personas aquí presentes, Daniela Hernández, que tenía la mano levantada hace un rato. Daniela, adelante. Hola, buenas tardes. Primero agradecerle, me parece muy interesante este tipo de información. De hecho, le consultaba que si me recomendaría como algún tipo de libro donde se pueda estudiar con esto del metabolismo más profundamente porque me parece muy interesante. Sí, de hecho, hay varios, incluso también artículos científicos, pero uno que a mí me ha parecido muy interesante es el de Bulletproof Diet de Dave Asprey, precisamente, y él también de hecho tiene un libro enfocado en este aspecto de superhumanos. Entonces lo pueden buscar, pueden escribírselos acá en el chat para que te quede el nombre de el autor. Este señor es el que inventó también todo esto que en algún momento se puso de moda de tomar café con mantequilla en lugar de leche o azúcar. Y cuando yo primero me enteré me pareció algo como sumamente loco y raro, pero ya he visto bastante evidencia científica al respecto. Voy a dar a leer un momento, creo que puso aquí Michelle Montero. Quería saber entonces si es mejor, a ver si lo leo bien, porque si es mejor comer 3 veces al día grande en vez de varias veces al día mediano o pequeño para bajar de peso. Más o menos. No sé si está Michelle por ahí para que nos aclare un poco su pregunta porque no lo capté muy bien. Yo creo que sí lo entendí. Y de nuevo, depende de los objetivos. En este caso entiendo que el objetivo es efectivamente bajar de peso. Entonces, pues sí, se puede seguir ingiriendo la misma cantidad de comida, solo que si antes se hacían 5, hacer esas 3. Y preferiblemente si se puede ir espaciando el tiempo entre algunas de esas comidas, como lo que les decía el ayuno intermitente. Ahí, por ejemplo, no sé si tu última comida es a las 7 de la noche y vuelves a comer hasta las 7 de la mañana al día siguiente, ya pasaron 12 horas sin comer. Y es un tiempo que le permite al cuerpo regenerarse, ¿verdad? El epitelio intestinal y también estabilizar estos picos de glucosa que les mencionaba. Entonces, pues sí es algo que vale la pena. Puede ser que incluso, como les digo, comiendo exactamente la misma cantidad repartido en 3 comidas en lugar de 5, se almacene menos, porque entonces en cada uno de estos picos de insulina, pues no tendemos tanto a guardar tanto, por decirlo así. Vamos a ir, si María y José Daniel tienen 2 preguntas bastante puntuales, le doy el primer espacio a María Mora.
Buenas tardes, sí, yo más que nada quería hacer un comentario y una consulta, pero por el tema del tiempo creo que es mejor que haga la consulta, nada más. Por favor. Yo quería, sí, yo quería consultarle a la profesora sobre lo que nos explicaba de la complejidad molecular de los alimentos a la hora de que estos pues engordaran o nos ayudaran a mantener pues el peso que uno quisiera. Porque en el tema del pan sin mantequilla o del pan con mantequilla, por ejemplo, porque sí, no conozco demasiado el tema ni de las complejidades moleculares, entonces sí, como más ejemplos así para comprenderlo mejor o alguna referencia que pueda usar, se lo agradecería mucho. Gracias, María. El asunto aquí en este caso es cómo absorbe el cuerpo los nutrientes. Y de hecho, bueno, yo les mencioné que si están revueltos carbohidratos con grasas o carbohidratos con proteínas, las proteínas y la grasa se absorben más lento, entonces se estorban, por decirlo así, para que la absorción de carbohidratos se vaya dando, pero más lenta. Entonces, al irse absorbiendo más lento, cuando llega la glucosa de la sangre, llega más lento y va pasando lento de la sangre a las células. Si pasa muy rápido es cuando entramos en esos picos, ¿verdad? De que hago un pico de glucosa, entonces seguido de un pico de insulina, y si la insulina sube mucho, como la señal que da es la de saquen la glucosa de la sangre, pero ya, para no tener sirope de sangre, entonces más bien se nos va al suelo y nos da hambre otra vez, entonces volvemos a comer y hacemos varios picos. Eso de mezclar o consumir simultáneamente grasas saludables, porque ese es otro tema que no hablamos, hay grasas saludables muy, muy necesarias, incluso indispensables, y hay grasas malas también, entonces combinar con grasas, combinar con proteínas. También el nivel de sodio es importante porque la glucosa, para que pase del intestino a la sangre, ocupa la presencia de sodio. La mayoría de nuestras comidas ya lo contienen, entonces por eso no hay problema en absorberlo. Y luego también el tipo de carbohidratos, ¿verdad? Si son simples o si son complejos. ¿A qué me refiero con eso? Si son azúcares, y más azúcares refinados, o si más bien son carbohidratos como lo que hay en la papa, en el camote y así, o si más bien son cosas que vienen de una forma todavía más integral, con más fibra, como con el pan integral. Ese tipo de cosas, la fibra también va a estorbar y también va a hacer que absorbamos mucho menos carbohidratos y que los que absorbamos los absorbamos más lento. Entonces hay diferentes estrategias. Te recomiendo revisar lo del índice glicémico de los alimentos. Muchas gracias. Vamos a terminar con una pregunta de José Daniel Morera. José Daniel, si tienes tu pregunta, adelante, gracias. Gracias. Bueno, mi pregunta más puntual sería que, bueno, revisando un poco sobre el ayuno intermitente, saqué la conclusión de que el punto donde había la mayor cantidad de beneficios era las 16 horas. ¿Y qué tan cierto es eso? Y la otra consulta es que, bueno, yo hace unos 3 años tuve un proceso similar al que comentó el primer compañero que preguntó más temprano, donde perdí un montón de peso y bueno, de repente perdí como esa adicción tal vez a los carbohidratos y cada vez los necesitaba más. ¿Verdad que eso tiene una relación con el cándida? Y eso se... ¿Perdiste la adicción o más bien la adquiriste? No, bueno, al principio como que tuvo un pico de como ansiedad, pero luego se fue reduciendo con el tiempo. Okay. La primera parte era... El ayuno intermitente. El ayuno intermitente, sí, gracias. Ajá, ok. Entonces, resulta que en lo que se ha caracterizado el ayuno intermitente, los mayores beneficios se ven en realidad entre las 20 y 24 horas. Los mayores beneficios, los más cargas, pero los
la mayoría de beneficios se ven ya a las 16 horas. A las 16 horas es como del tipo de ayuno más fácil de hacer, ¿verdad? Porque no es tan extremo. Uno sí puede aguantar 16 horas sin sentirse mal. Pero entonces a las 16 horas lo que se promueve es, por ejemplo, la autofagia, que uno de los premios Nobel que les puse ahí al principio de un señor japonés recibió el premio Nobel precisamente por eso. Con la autofagia promovemos que se eliminen todas las células que están ahí medio chapis, ¿verdad? Ya de nuestro cuerpo, que ya están más envejecidas, y se reemplacen por células nuevas. Pero si ya llegamos hasta las 20 o 24 horas, promovemos incluso la duplicación y la producción de células madre en nuestro cuerpo. Sabemos que hay células madre que todos tenemos, pero es algo que generalmente han dicho que hay que sacarlas y reproducirlas en el laboratorio para volverlas a meter y no sé cuánto. Pues con ayuno intermitente podemos promover eso sin tener que sacarlas ahí mismo en nuestro cuerpo, pero eso sí, son beneficios que se obtienen hasta como las 20 horas, una cosa así. Entonces, ese tipo de beneficios son muy buenos, pero se alcanzan hasta después. La mayoría de beneficios, que ya de por sí también son muy buenos beneficios, sí se alcanzan a las 16 horas de sobra. Y luego con lo otro, efectivamente, entonces, como le decía Gabriel, la deprivación de los carbohidratos nos va a generar esa sensación de dependencia. En algún momento nosotros llegamos a acostumbrarnos y pues nuestra flora, nuestra microbiota también va a tener un papel importante. Mencionaste Cándida. José Sí, correcto. En el caso de Cándida, sí puede tener que ver, pero habría que revisar también porque es uno de los microorganismos que si incrementa su población en algunos tejidos nuestros, puede resultar patogénico, ¿verdad? O sea, sí se pueden sentir los síntomas de tener más cándida de la cuenta. Es uno de los bichos que es normal que tengamos, pero que sí es importante también de vigilar que no cambie su proporción en el microambiente. Y para eso también sirve consumir prebióticos y todos esos anteriores. Lo que nosotros comamos va a influenciar en lo que nos está creciendo y al final de cuentas somos más bichos que células humanas. Es otro tema que también podemos hablar en otro momento. Muchísimas gracias a todos. Creo que hay un tema aquí súper amplio. Creo que debemos después volver a invitar a la doctora Centeno en otra ocasión para hacer un parte B. A mí, por ejemplo, me gustaría mucho la parte de superfoods porque en la parte química hay mucho debate con respecto a las supercomidas. Entonces, vamos a estar en contacto y vamos a avisarles a todos porque creo que sería una gran oportunidad para seguir hablando de esto tan necesario. Agradecerle a la doctora Centeno, agradecerle a todos los que participaron, a todos los que preguntaron. Y como dije al inicio, siempre un placer ver mujeres desarrollándose a nivel profesional tan grande como Carolina, como muchas de ustedes estudiantes que están aquí presentes el día de hoy. Así que adelante con estos planes, estos proyectos de vida. Y a todos ustedes, en breve estará en los canales del capítulo de la American Chemical Society, en YouTube, en las redes sociales, esta presentación para que la puedan escuchar. Muchísimas gracias a todos y Carolina, nuevamente, muchas gracias por su tiempo y que pasen todos una linda tarde y puedan terminar de tomarse el café que tenían todos pendientes.